Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Estamos saludando a todos aquellos que nos escuchan tanto por podcast como por YouTube. Hemos hablado de poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y esto implica, entre otros aspectos, que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, porque recordemos que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. También debemos recordar esta porción de la Biblia que nos dice en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Seguimos con la fascinante carta de Hebreos. Hoy analizaremos la porción de Hebreos 12 del 25 al 27. Y por eso le hemos llamado a este podcast, a esta cápsula, Dios es amor y también fuego consumidor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 del 25 al 27. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hebreos 12 del 25 al 29. El autor de esta carta nos quiere advertir con claridad lo estéril que resulta nuestra vida cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando nos alejamos de Él. La intención que tiene este autor es animar a los creyentes a que se aferren más a la palabra de Dios. Muchos distractores hay en nuestra vida que siempre nos están desorientando, pero debemos fijar la vista y la mente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Debemos estar iluminados por la palabra. En Hebreos 12 se nos advierte de no rechazar la gracia. Debemos estar iluminados por la palabra de Dios. En la medida que nosotros, animados y guiados por la palabra, llevamos a otros hermanos, a otras personas, las palabras de Dios, le damos oportunidad de que más sean bendecidos por el Señor. Pero cuidado, la palabra no solo lleva consolación, también lleva confrontación. Para transformarnos con amor, debemos cuidar el mensaje que escuchamos, porque hay hombres que quieren ser el mensaje, sin acordarse de que solo somos los mensajeros, porque la palabra de Dios siempre es el centro. Y si esta palabra no nos confronta, no es el evangelio de Jesucristo. Hoy es tiempo de hablar de arrepentirse. Ese fue un llamado que hizo Jesús. Ese arrepentimiento lleva a la transformación de mente y corazón y por tanto de comportamiento cuando es auténtico arrepentimiento. El amor de Dios es correctivo y nos conduce al arrepentimiento. Por eso es fuego consumidor. No podemos ver solo a Dios como dador de bendiciones sin corrección. Tenemos que hablar de su justicia y vivir también en su justicia. Por eso, reflexionando sobre Hebreos 12, del 25 al 29, podemos decir que la voz de Dios conmovió entonces la tierra y se está refiriendo al temblor en el monte Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas cambiantes, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. El autor pronuncia una advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo. Si aquellos que rechazaron la revelación dispensada en el monte de Sinaí no escaparon a un severo castigo,
mucho menos nosotros si desechamos la revelación que hemos recibido en Cristo. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las inconmovibles. Así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Existen otros sitios en la Biblia donde esto aparece también, por ejemplo, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Isaías 13:13. Debemos entonces escuchar en todo rumor de guerra, en toda dificultad y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, la voz del Señor que dice: yo reino y soy un Dios de santidad y de justicia e ira, y no aprobaré el pecado. También debemos escuchar en esta pandemia la voz de Dios que dice: yo soy un Dios de misericordia, un Dios de esperanza. La palabra de Dios nos ha advertido una y otra vez que nos desprendamos del amor del mundo. Por eso, en medio de esta pandemia, debemos creer en Dios y ponernos en sus manos y cumplir su voluntad. Pablo nos enseñó también lo mismo en Romanos 8, del 19 al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. La respuesta bíblica parece ser que Dios pretende dar avisos de prepárate, para estar llenos de esperanza, de la misma forma que los dolores de parto son avisos de precaución, llenos de esperanza al padre y a la madre de que deben prepararse para el alumbramiento. Dios pretende dar dolores al mundo para que el mundo despierte y sepa que algo está a punto de suceder. Por eso debemos prepararnos. Esto es aplicable a lo que pasamos hoy con la pandemia. Dios utiliza lo que había pasado y lo que pasa hoy para tomar nuestros corazones y para tornarnos hacia Él y para que su propósito de misericordia en el mundo prospere. Dios es amor, pero también fuego consumidor. En vista de todas estas cosas, o sea, el regalo gratuito de un reino inconmovible, debemos adorar a Dios con reverencia y sobrecogimiento, manteniendo en nuestras mentes que Dios es fuego consumidor. En el versículo 28 dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y nos podíamos hacer todas las siguientes preguntas. ¿Estamos adorando al Dios inconmovible? ¿Está nuestro corazón y nuestros ojos fijos en Dios, fijos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe? ¿Es Dios nuestra garantía o es nuestro yo nuestra garantía? Estamos parados con reverencia y sobrecogimiento frente al poder y santidad de Dios. Reconocemos que hay un Padre en el cielo. Nos hemos fijado en Él, el regalo ofrecido a través de su Hijo Jesucristo, la clemencia y la esperanza de la vida eterna y un reino firme e inconmovible. Recibir un reino inconmovible no quiere decir que gocemos de seguridad en este mundo, no quiere decir que escaparemos de los problemas, de las dificultades. Quiere decir que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las cosas presentes, ni las por venir, ni el poder, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, tal y como dice Romanos 8, del 38 al 39. En vista de todas estas cosas, el regalo gratuito es un reino inconmovible. Debemos adorar a Dios con reverencia y sobrecogimiento, manteniendo en nuestras mentes que Dios es fuego consumidor. Repito esta idea importante. Dios es infinitamente fiel y poderoso en el ejercicio de su justicia para que cumplamos su voluntad y no la nuestra. Nadie se puede escapar de su justicia
El fuego de Dios trae juicio y el reconocimiento de nuestro pecado para ser obedientes. Debemos procurar conocer más a Jesús mediante su palabra. Debemos meditar más sobre su santidad y justicia para despertar más el santo temor y reverencia nuestra hacia Él, porque el propósito de Dios en Cristo es purificarnos. Su fuego limpia y refina. Recordemos entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sería todo por hoy, pero siempre te estoy invitando que si tú no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitamos de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y por tanto les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, y el que a mí viene no le rechazo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu corazón y tu mente para que sean transformados por el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto.